Los operativos, buenas tardes y gracias por acercarse a escuchar esta charla, este coloquio. Bueno, ya veis el título: criminalización y represión de la disidencia, que es el marco, partiendo del caso de Extinction Rebellion, que supongo que os sonará por lo menos. Bueno, yo creo que no estamos hablando nada nuevo si decimos que la acusación directa de actividades terroristas ha sido aplicada a la protesta ya desde hace bastantes años. Y eso explica, por lo menos parcialmente, que en 2011, último año que estuvo operativa ETA, hubiera 5 condenas por enaltecimiento del terrorismo. 5 años después, ya sabes por dónde voy yo, pues ya con ETA desactivada, entre enero del 16 y marzo del 17 hubo 30 sentencias condenatorias a personas que en su mayoría no tenían nada que ver con organizaciones terroristas. Bueno, a veces la acusación es directa desde el ámbito judicial, pero también desde el ámbito mediático y desde el ámbito policial. También pasa que con frecuencia, interesadamente, se aplica a actividades terroristas lo que no son más que protestas. Bueno, de este abuso han sido objeto líderes indígenas en América Latina, fue en el caso de los mapuches en Chile y otros movimientos indigenistas en Latinoamérica, activistas de derechos humanos y también movimientos sociales, como el movimiento Ocupa aquí. Y en 2006, por ejemplo, la policía, el movimiento Ocupa en Sevilla, lo relacionó con ETA, o sea que es una cosa que es frecuente, ¿no? Quizás recordemos todos el caso de los tartazos a la presidenta de Navarra en 2011. Bueno, no fue un caso exactamente, no se habló de terrorismo exactamente, pero sí se habló de atentado grave a la autoridad. También es una infracción del término. Esto se produjo en Francia con 8 personas, 4 eran francesas, no les pasó nada, porque allí la ley, como mucho, era una sanción administrativa, pero aquí sí llegaron a juicio y la Fiscalía pedía 5 años de cárcel por tirar una tarta y la acusación pedía 9 años. Afortunadamente la cosa quedó en 2 años y no llegaron a ingresar en la cárcel. Hace unos días Amnistía Internacional, no sé si os suena, sacó un informe denunciando los obstáculos para ejercer el derecho a la protesta, hoy desembocando en lo que nos lleva hoy. Y estos obstáculos pues han aumentado a partir de la conocida como Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. En este informe se dice que desde su entrada en vigor en 2015 hasta hoy se han puesto más de 320.000 sanciones. Solo en 2021 las multas impuestas por las figuras de resistencia, desobediencia o negativa a identificarse han ascendido a más de 52.000. La labor de fotógrafos y de periodistas también ha sido seriamente recortada, con numerosas denuncias de la policía hacia estos profesionales. Según he leído esta mañana en un artículo que era un editorial, la reforma del Código Penal que se está trabajando ahora no augura buenas noticias para la protesta tampoco. Y ya entrando directamente al tema que tenemos hoy, que es el movimiento Extinction Rebellion, o a partir de ahí, bueno, pues este movimiento protagonizó el pasado mes de abril una acción pacífica en el Congreso de los Diputados, donde se lanzó pues era agua con zumo de remolacha, si no estoy mal informado. En fin, gran parte de los que asistieron a este acto pues han tenido el dudoso privilegio de atraer la atención de la brigada antiterrorista. Es ridículo, pero bueno, por lo que puede costar, si es que llega alguno a ingresar en cárcel, pues no es tan ridículo. En fin, de manera que varios de ellos fueron detenidos 2 meses después. Yo ya me quedo aquí, solamente presentar a los que van a intervenir y darles las gracias, por supuesto, por participar en este acto. Y van a intervenir Serlinda Vigara, en primer lugar, que es miembro de la organización Defender a quien defiende y de NOVAC, Instituto Nacional para la Acción No Violenta. Es licenciada en periodismo, especializada en política internacional, activista social, que se formó, por lo que he visto, inicialmente como cooperante en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Víctor de Santos, ambientólogo, miembro de Rebelión Científica y de Extinction Rebellion,
ha partido recientemente en acciones de rebelión científica en Alemania y ha sufrido por ello una semana de un hotel muy especial que no estábamos comentando antes, luego lo comentará. Y por último, pero no menos importante, claro, Raúl Maillo, abogado de derechos humanos, está en el equipo de la red de abogados Activa-T y también en la Asociación Libre de Abogados. Ha sido abogado de la acusación popular en algunos casos, por ejemplo el de los papeles de Bárcenas y el caso Couso. Muchísimas gracias de nuevo y cuando quieras, Erlinda, me dices tú, no hace falta mover el micrófono porque lo recoge muy bien para la grabación sin necesidad de moverlo. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar aquí este ratito con vosotras y vosotros. Estábamos hablando de cómo organizar mejor este rato que vamos a pasar juntas. Y a mí me va a tocar hablar la primera, no por nada en especial, sino porque lo que os voy a contar yo en este ratito, que no será muy largo, es un poco el marco de la protesta y de esta criminalización del derecho a la protesta y de la disidencia, ¿no? De todo aquel acto que se ejecuta desde el margen o todo aquel acto que cuestiona de alguna manera este orden, ¿no? Primero, ya me he presentado, mi nombre es Erlinda Vigara y formo parte de Defender a quien defiende, que es una plataforma que aglutina organizaciones de derechos humanos de todo el Estado español que trabajan de alguna manera o tienen atravesado este ejercicio del derecho a la protesta. En Defender a quien defiende estamos Ecologistas en Acción, Legal Sol, Iridia, Novact, la APDHA, CGT, bueno, somos un montón de organizaciones que trabajamos en esta plataforma. Esta plataforma nace en el contexto de la implementación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida popularmente como la Ley Mordaza, y así la llamaré a partir de ahora. Y bueno, quería contaros un poquito de dónde sale el espíritu de la creación de la Ley Mordaza para entender, creo también, de dónde nace el espíritu de la reforma incluso del Código Penal en la que estamos viviendo ahora, del tema de la sedición, aunque eso va para otro rato, como para entender cuáles son más o menos los ciclos de protesta y cómo responde de alguna manera los ordenamientos jurídicos y como los poderes establecidos en respuesta a esa organización social o esa disidencia que se organiza. Esto me parece muy interesante por eso mismo, porque creo que estamos ahora mismo en un momento de cambio de ciclo y creo que es muy útil echar un poquito la vista atrás. La Ley Mordaza se implementa, se aprueba en el 2015. Nosotras también hablamos de leyes Mordaza porque una parte es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y luego está la reforma del Código Penal, que sufre una serie de reformas que también nos amordazan de alguna manera. Entonces, cuando oís leyes Mordaza en plural, estamos hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana y también de esta reforma del Código Penal. Lo digo por si alguna vez lo habéis escuchado en singular o en plural, que sepáis. Si alguna vez os lo habéis planteado y no sabéis por qué, pues ahora lo sabéis. Nosotras decimos que la Ley Mordaza es una ley inspirada en los movimientos sociales. O sea, es una especie de homenaje a la protesta social. Porque antes del 2015, no sé si recordáis, vivíamos un ciclo de civilizaciones, de concentraciones, de movilizaciones y de actos de desobediencia civil que no solo eran multitudinarios, sino que también estaban respaldadas por la mayor parte de la sociedad. A partir del 2008 y hasta el 2012-13 nacen acciones de desobediencia civil como los scratches, como parar desahucios, ¿no?, con los cuerpos. De ahí nace el movimiento de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Entonces, este tipo de acciones de desobediencia, como es ocupar temporalmente un banco para denunciar los desahucios de las familias, ¿no?, que van a ser desahuciadas por dichos bancos, este tipo de movimientos, insisto, que son de desobediencia, ¿no?, de desobediencia civil no violenta, no solo se empiezan a producir de manera masiva, insisto, sino que gozan de un respaldo social como de apoyo. Esto comienza en el 2008, continúa el ciclo y suceden nuevos actos de desobediencia y nuevas protestas, ya os digo, multitudinarias y también respaldadas, que
se subliman de alguna manera pues en el 15M, en el movimiento feminista y en el 2012 todo el proceso del movimiento con el tema del derecho al aborto. Bueno, como que en los años previos del 2015, como que no solo es el Estado español, sino que el resto del mundo goza la protesta de una muy buena salud, entendiendo a que no hay tanto miedo a salir a la calle, hay muchísima creatividad a la hora de protestar y, insisto, no solo sucede esto, sino que además la gente no ve mal que se ocupe un ratito un banco, ¿no? Las encuestas de opinión dan la razón de alguna manera a estos movimientos y legitiman de alguna manera actos que antes no estaban tan legitimados, ¿no? Como es una ocupación. Decimos también que la ley Mordaza es una ley que se inspira en los movimientos sociales porque precisamente en el articulado de dicha ley orgánica hay artículos que hablan directamente, explícitamente, de estas acciones de desobediencia civil que gozaban de muy buena salud. En el articulado de la ley Mordaza se explicita que será sujeta a infracción el encaramarse a edificios y mostrar carteles reivindicativos, ¿no?, como hacen las compañeras de Greenpeace. Se explicita de alguna manera todo el tema también de los bancos, ¿no? Se explicita de alguna manera el que está penado hacer protestas en lugares que sean como que puedan tener como problemas de seguridad, como es el caso del Congreso, ¿no? Esto viene porque hay una manifestación inmensa, no sé si os acordáis, el rodeo al Congreso, ¿no? Primero sale el rodeo al Congreso y luego la ley orgánica se inspira, que no solo ocurre en Madrid, por cierto, el rodeo al Congreso también ocurre en distintos puntos del Estado, y coge directamente estas protestas, las explicita, se inspira y amordaza, ¿no?, a los movimientos directamente, cogiendo esto que os comentaba, estas formas de desobediencia civil y estas formas de protestar, que no solo eran muy multitudinarias, sino también, insisto, estaban muy bien vistas. Se meterá más al fondo mi compañero con el tema del articulado y las multas y qué es lo que pasa cuando se protesta desde el 2015, pero yo quería comentaros que dentro de Defender a quien defiende, una de las cosas que más hacemos y que es como uno de los espíritus de nuestra plataforma es monitorizar las vulneraciones de derechos en contexto de protesta, entendiendo la protesta no solo como una manifestación, sino también la libertad de expresión y también, por supuesto, los actos de desobediencia civil. Nosotros desde el 2015 monitorizamos todo lo que ocurre en el Estado español, a donde llegamos con las organizaciones que forman parte de la plataforma, y tenemos un registro de estas vulneraciones de derechos desde el 2015. Puedo decir sin dudar que desde el 2015 ha ido increciendo esta sistematización y este monitoreo de vulneraciones. Puedo decir que el 2021 sacamos el informe, por cierto, con los datos del 2021, porque solemos sacar un informe de análisis de datos después de que haya pasado un año, porque es un trabajo bastante profundo. En el 2021 vamos a tener dentro de la plataforma el récord de vulneraciones recogidas en un año de vulneraciones de derechos en contexto de protesta. Siempre, o la mayor parte de los casos, recogemos las vulneraciones cometidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando decimos vulneración, ¿a qué nos referimos? Desde el uso desproporcionado de la fuerza, identificaciones, estas multas que nosotros llamamos burorepresión, estas multas que te llegan precisamente por el saco roto que supone algunos artículos de la ley Mordaza, porque lo que ocurre también es que la ley Mordaza está hecha de tal manera que los artículos son súper interpretables y que recae en el policía de turno interpretar que lo que tú estás haciendo supone un acto que es para que te multen, ¿no? Entonces encontramos con que hay artículos que son saco roto, literalmente un saco roto, y que son los que normalmente nos llegan
¿no?, a la organización pues para luego hacer procedimientos de recursos, ¿no? Estos artículos que se utilizan constantemente son sobre todo el 36.6, que es el de desobediencia, que seguro que aquí todos lo conocéis. Faltas de respeto a la autoridad, por ejemplo, también es uno de los artículos como estrella. Bueno, y luego estos artículos son los famosos artículos que, sobre todo el de desobediencia, que implican una multa de 601 euros. Esto también es muy relevante porque estamos hablando de una multa administrativa que supone esta multa más de la mitad del salario mínimo que tenemos en el Estado español, este tipo de multas. O sea, es una multa absolutamente desproporcionada. Multa además que, al ser por la vía administrativa, es como una especie de multa de tráfico, para que os hagáis una idea, y entonces lo que hacen es que si tú aceptas la multa y aceptas el pronto pago, puedes pagar 300 euros en lugar de 600, y si no aceptas la multa y recurres, con el recurso ya pierdes la posibilidad del pronto pago, y en el recurso además se pierde si hay personas que están en condición de vulnerabilidad, si hay gente que, bueno, como en ese proceso de recurrir, también es un proceso que es muy difícil, que es muy engorroso y que muchísimas veces, aunque tú hayas recibido esa multa y sea injusta, no te puedes permitir ese proceso a no ser que estés acompañado de organizaciones, de abogadas que puedan acompañarte, ¿no?, en este proceso. Os cuento rápidamente, aunque hoy vamos a hablar de un caso concreto. Este caso a mí me sirve como para hablaros de todo lo demás, porque este caso da visibilidad también a una de las tendencias que hemos ido recogiendo en Defender a quien defiende, y es que en los últimos años, a medida que el movimiento ecologista se organiza y realiza acciones de desobediencia, de protesta más visibles, la otra cara de la moneda de esa organización y esa visibilización es esa represión. Nosotras desde 2018, creo recordar, nosotras organizamos ese monitoreo de casos de vulneraciones por familias, ¿no? Tenemos feminismos, sindicalismo, vivienda, ¿no? Nosotras al principio de 2015 no teníamos monitorizada como una familia susceptible a recibir muchas multas o sufrir este tipo de vulneración al movimiento ecologista. Y desde el 2018, cuando se empieza como a ser más visible, al menos en el Estado español, nosotras dentro de la plataforma tenemos que crear esta categoría, porque empezamos a ver que nos están llegando estos datos, que van desde los casos que vamos a tratar hoy u otros casos que se están dando en el resto del Estado de multas. Sobre todo me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Fridays for Future Granada, un caso en el que 3 compañeras de Fridays fueron multadas por el ayuntamiento por pegar carteles, no miento, por escribir con tiza en el suelo eslóganes, frases contra el cambio climático. Han ganado el recurso, pero bueno, como que esta fotografía es la fotografía general, además sumado también a persecuciones muy concretas a defensoras también del medio ambiente por delitos de odio. Bueno, cuando saquemos el informe del 2021, os invito a leerlo, y os invito también como a repensar, a que pensemos de alguna manera en esta crisis en la que estamos. Yo no hablo en futuro, me pone muy nerviosa, porque yo creo que ya estamos en una crisis ecosocial como para pararnos en seco y decir ya está. No voy a pensar más en el futuro porque el presente ya bastante malo es, así que voy a afrontarlo. Yo quería compartiros también en este 2021 qué familias y qué movimientos están siendo más criminalizados, más perseguidos, más multados, todos los apellidos que le queréis poner, para que entendamos también cómo, a medida que la crisis ecosocial avance y los movimientos nos sigamos articulando para defender nuestros derechos, cómo la otra cara va a ser que estos movimientos también vivan este proceso, ¿no? En el 2021, además del movimiento ecologista, el movimiento de vivienda es otra de los movimientos con mayor no solo burorepresión, que es esto de las multas, ¿no? Sino también el más afectado por el uso desproporcionado de la fuerza, es decir, por la amenaza a la integridad física de las defensoras del movimiento de vivienda. También tenemos en el 2021 un récord de sindicalistas, del movimiento sindical de trabajadores, sobre todo en el País Vasco y en Andalucía,
también que han sido sujetos a vulneraciones, también a su integridad psicofísica y también a multas por ley mordaza. Esto tiene un claro cruce con la crisis que tenemos también laboral y la crisis económica que estamos viviendo. Y también, por supuesto, el movimiento feminista y también el movimiento antifascista, que se cruza también en estas tendencias de que os quería hablar, de este auge de la extrema derecha y representada además en órganos gubernamentales. El movimiento antifascista se organiza, protesta y también sufre esta represión. En el caso del movimiento antifascista, la vulneración que vemos más repetida, al igual que en vivienda, es el uso desproporcionado de la fuerza y también el encausamiento y la investigación, por lo que comentabas, de vincularlos de alguna manera con delitos vinculados al terrorismo, ¿no? Por último, decir también dónde nos estamos enfocando este año y dónde nos vamos a seguir enfocando, porque son señalamientos que nunca pasarán de moda y que estamos consiguiendo poco a poco como perfilar. Para nosotras, un elemento clave para acabar con las vulneraciones de derechos por parte de la policía es que la policía vaya bien identificada. El problema marco que tenemos es que cuando un policía comete una vulneración de derechos no podemos saber qué policía ha sido porque no van identificados o van tapados o directamente, como un caso que hemos recogido hace poco, hay varios que llevan el mismo número de identificación. Entonces, nosotras empezamos este mes una campaña por una identificación de 360 grados, es decir, que tú puedas ver a la policía identificada desde cualquier punto, como hemos conseguido en Cataluña. Y otra de las cosas que vamos a seguir haciendo y que hemos iniciado en Madrid desde este junio es la formación en el monitoreo y la observación de vulneraciones de derechos por parte de la policía. Es decir, formar a personas para que observen en manifestaciones, en protestas y en acciones de desobediencia qué vulneraciones se están cometiendo. Fotografiar, grabar, dar testimonio de esas vulneraciones que se están cometiendo y así poder tomar medidas y participar de alguna manera en un proceso de rendición de cuentas, ¿no?, de esta vulneración sistemática de derechos. En Madrid lo hicimos en la cumbre de la OTAN. Enviamos a 15 observadoras que se habían formado una semana antes de distintos movimientos sociales para cubrir las protestas. Conseguimos notificar a Delegación de Gobierno del Defensor del Pueblo una serie de 17 fotografías que demostraban a 17 agentes policiales que no iban identificados, iban tapados, y ahora mismo está como en proceso de investigación. He de decir que nos contestó el Defensor del Pueblo a este informe que emitimos con las fotografías perfectamente sistematizadas de la hora, la persona, la calle, ¿no? Como hicimos ahí un trabajo especialmente bueno en este ejercicio de monitorizar y detallar quién hace qué, ¿no? Porque vemos que ese es el problema. El Defensor del Pueblo nos contestó con un copy-paste de lo que decía, un cortar y pegar de lo que había dicho la Policía Nacional, que decía que todos sus agentes estaban perfectamente identificados. Y entonces nosotras, hace menos de un mes, hemos iniciado un procedimiento de denuncia al Defensor del Pueblo contra el Defensor del Pueblo por no investigar procedimientos que le exige la sociedad civil, porque una de las cosas que tiene que hacer el Defensor del Pueblo es investigar, no responder copiando y pegando la respuesta de los actores, ¿no?, que están denunciados. Esto lo hemos empezado a hacer en Madrid, ya os digo, desde este verano, pero ya lo hemos hecho en Cataluña desde el referéndum, desde el 1 de octubre, cuando respondemos, cuando nos escribe un colectivo que cree que en su protesta o en su acción de desobediencia puede haber este tipo de vulneraciones, entonces nosotras como activamos a las observadoras. En Madrid vamos a volver a hacer una formación en diciembre. Luego, si alguna quiere formarse en esto, pues que me pase su email. Y bueno, gracias, Elena. Pues nada, bueno, Vale, gracias por invitarme, gracias a todos y todas por venir.
Iba a venir mi compañera Belén, que Belén fue una de las imputadas por pintar con tiza el suelo. Y bueno, la han absuelto por suerte, pero imputada por pintar el suelo con tiza. Y pues bueno, al final me ha tocado venir a mí porque ya no podía. Entonces, yo no soy un experto en temas legales, pero yo hablaros un poco de cómo nos afecta a Extinction Rebellion y a Rebelión Científica un poco toda esta criminalización de la protesta y la represión, ¿no? Bueno, por contaros un poco desde dónde parte Extinction Rebellion, nace en Reino Unido en 2018 y llega poco después a España, y en castellano es rebelión o extinción. Entonces nos rebelamos contra la extinción de la vida en este planeta, extinción incluso de la vida humana, ¿no? Nos rebelamos por un futuro donde haya muerte masiva de personas. Entonces, de ahí nace el movimiento por rebelarse, y rebelarse significa desobedecer a las normas establecidas y resistir contra una autoridad que tenemos que nos está llevando en esa dirección de catástrofe, ¿no? Entonces, en el propio ADN del movimiento está el desobedecer las normas y desobedecer las leyes. Y nuestras herramientas de lucha son la acción directa no violenta y la desobediencia civil. Entonces, pensamos que hay que crear la acción directa no violenta y la desobediencia civil. Lo que se intenta es crear un conflicto social para que problemas que existen en nuestra sociedad y son ignorados, pues nos veamos obligados a enfrentarlos, ¿no? Y nosotros lo hacemos con la crisis ecosocial en la que estamos metidos ya. Entonces, el desobedecer implica exponerte a que te arresten, lo hacemos de cara al público, hacemos acciones, nos identificamos, porque pensamos que es nuestra responsabilidad de hacer algo y hacer sonar la alarma cuando estamos en una emergencia tan grave. Entonces, hay detenciones, hay multas, y ahí es cuando entramos en todo este tema de la represión, ¿no? Acciones que hacemos, así un poco variado, pero hay bloqueos de carretera, ya sea con elementos encadenándote o simplemente sentados, pintar edificios, pintar con pintura biodegradable que se va con un chorrito de agua, como el Congreso, pero tirar pintura. No sé, ¿qué más hacemos? ¿Hay alguna compañera por aquí? Nos pegamos también a cosas, a coches, y también ocupar edificios públicos o privados, o también cortar una carretera que va justo a una empresa o una sede de Repsol o de alguna empresa malvada. Entonces, es ese tipo de acciones que hacemos. La más sonada de este año es la del Congreso, que le hicimos con Rebelión Científica. Por explicar un poco qué diferencias hay, Rebelión Científica es la comunidad científica y académica rebelándose, haciendo acción directa no violenta, y Extinction Rebellion abarcaría como mucho más. Entonces esto es más específico de los científicos y científicas. El 6 de abril fuimos al Congreso de los Diputados a arrojar pintura biodegradable, el remolacha, que se va con un chorro de agua, pero a pintar toda la escalinata del Congreso y a sostener pues papers científicos demostrando que estamos en grave crisis y hay que actuar, ¿no? Y hay que hacer algo. Simplemente hacer sonar la alarma. La policía respondió, primero, quitándonos a la fuerza a todos de las escalinatas, arrastrándonos, sacándonos, retorciéndonos los brazos para sacarnos, que pueden sacarnos pacíficamente, pero prefirieron pues retorcernos, ya que estaban, pues hacer eso. Y nos dejaron ahí a un lado y nos estuvieron durante horas, nos retuvieron allí y nos propusieron para sanción. 2 meses después, mientras tanto, el servicio de limpieza cogió una manguera de un chorro de agua y se fue todo. 2 meses después, llamaron a la puerta de algunas de nuestras compañeras diciéndolas que al día siguiente tenían que presentarse en comisaría o serían detenidas. Entonces, al día siguiente, pues 14 personas fueron a la comisaría y les imputaron delitos de daños y delitos contra las altas instituciones, lo que comentabas tú. Supuestamente es un delito que es cuando alteras el funcionamiento de una institución como el Congreso de los Diputados. Un delito que no se sostiene porque las personas que habían dentro, los propios diputados, dijeron que no se enteraron de nada, que dentro no se interrumpió nada. Pero te lo imputan. Entonces, la situación de nuestras compañeras es que están esperando a ir a un juicio por estos delitos, que no son delitos, pero están esperando a ir a un juicio, y ahí es cuando funciona la represión. Porque algunas personas no se sienten cómodas haciendo más acciones de protesta porque están a la espera de una condena, de un juicio que puede desencadenar una condena. Y si sigas haciendo protestas, pueden que se te acumulen varios juicios y que justo de la mala suerte de que te condenen, aunque sea improbable, y acabes en la cárcel.
Entonces ahí vemos la primera pata de cómo funciona esta represión. Por poneros otro ejemplo, ¿no?, que vi yo hace poquito, estuvimos en Alemania, miembros de rebelión científica de toda Europa, haciendo acciones de desobediencia civil. Estuvimos en Berlín, luego estuvimos en Múnich. Pues allí hicimos 3 acciones, en la segunda ya nos detuvieron y pasamos una noche en el calabozo por sentarnos en una carretera en el centro de Múnich y pegarnos la mano al asfalto. Simplemente eso, nos llevaron al calabozo y pasamos la noche. Pues la tercera acción, nos pegamos a un automóvil de BMW, en el Museo del Automóvil de BMW, y tiramos melaza, que es azúcar líquido, ¿no?, básicamente, por encima de los coches, y pegamos así los papers científicos anunciando de la gravedad de la situación. La policía nos detuvo, nos metió al calabozo, 48 horas, eran científicos y científicas de toda Europa, y nos metió al calabozo 48 horas y el juez dijo que nos tenía que meter en prisión preventiva. Y al final pasamos 6 días detenidos en prisión preventiva, en la cárcel, por simplemente haber hecho una acción de protesta donde te pegas a un automóvil, te quitan al rato y te podías ir a la casa. Y el juez dictaminó con las leyes represivas que hay allí que nos tenía que meter a la cárcel para que no hiciéramos más. Prisión preventiva con el argumento de que no hiciéramos más protestas. Entonces ahí está también otra manera en que nos reprimen. Científicos salen a la calle porque no se leen nadie sus papers científicos, porque las autoridades no hablan del tema, porque los medios de comunicación no hablan del tema, y cuando intentas transmitirlo de otra manera, pues te meten a la cárcel para que no hables, ¿no? Entonces esto es muy loco, es un sinsentido. Es que si lo piensas fríamente, es como en qué clase de sociedad vivimos, ¿no? Yo me lo imagino como si hubiera un fuego en mi casa y salgo a la puerta, empiezo a gritar ¡fuego, fuego! Y coge el policía, viene y me detiene por haber superado los decibelios, porque a partir de las 12 de la noche no puedes gritar en la calle, ¿no? Es como si te detuvieran así, ¿no? Estás dando la voz del alarma ante una emergencia y te detienen. O si me hubiera metido al jardín de mi vecino a coger agua de su piscina y me detienen por allanamiento. Y delito de allanamiento cuando simplemente he ido por agua para apagar el fuego de mi casa. Entonces eso es un poquito para mí el símil de esta situación, ¿no? Intentas impedir un daño mayor a nuestra sociedad, intentas parar esta catástrofe a tiempo, o al menos hacer sonar la alarma y te detienen por ello, ¿no? Más ejemplos de esta represión y criminalización: las compañeras de Futuro Vegetal, hace unos días en el Prado, fueron detenidas, pasaron todo el fin de semana por pegarse las manos al marco del cuadro, y incluidas las periodistas que fueron a cubrirlo. Es otra forma en que la represión funciona: coges y detienes hasta los periodistas. Entonces esas periodistas igual se lo piensan 2 veces a la próxima vez que vaya a ir a cubrir una acción, porque si la han detenido ahora y la acusan de un montón de cargos, igual la siguiente igual no quieren ir, o igual tienen que ir a cubrir un desahucio y no van, porque es que si te condenan otra vez igual entran a la cárcel. Entonces incluso a los periodistas ya les meten miedo para que no nos vayan a cubrir. Y también está el tema de los medios de comunicación, ¿no? Cómo tratan este tipo de protestas. En esas de Futuro Vegetal, yo leí en algunos medios que hablan de atacantes, ¿no? No de protestantes o activistas, sino atacantes, como si fueras con un cuchillo a matar a alguien, pues un atacante, ¿no? Y de ecoterroristas. El término ecoterrorista lo han usado para 2 personas de 18 años de que se pegaron así pacíficamente a un cuadro. Ecoterroristas. Entonces, te criminalizan desde los medios de comunicación. Desde la Fiscalía. En septiembre salió el informe anual de la Fiscalía, que lo publica una vez al año, como, por lo que entiendo, que no soy un experto, pero por lo que entiendo, si no me corregís, es como evalúan un poco, hacen el resumen de cómo está la situación criminal en este país. Y entonces hay un apartado que se llama Terrorismo Internacional, que hablan de terrorismo islamista, hablan de grupos no nazis, pero dicen grupos de extrema derecha de la órbita nazi, como lo mencionan así para evitar nombrarlo más claramente, que atacan a personas LGTBI, atacan a personas migrantes, que muchos de ellos están condenados por delitos de odio, directamente quieren hacer daño a personas, ¿no? Y luego hay otro subapartado, todo eso terrorismo internacional, y ahí también estamos el ecologismo radical violento, así lo llaman. Y un capítulo entero con Extinction Rebellion. Enumeran un poco las acciones que hacemos, dicen que
que es una amenaza para la seguridad pública, somos una amenaza para la seguridad pública, y enumeran las acciones. Y hay como 10 acciones del año anterior: bloqueos de carretera, daños a sede bancaria en Málaga, que yo estuve en esa protesta y simplemente fue un par de compañeras, entraron dentro del banco, se pegaron por dentro al banco las manos, y luego a las horas pues los bomberos les quitaron con disolvente y ya está, y a casa todos. Daños a sede bancaria, lo llaman eso, y no sé qué más, bloqueos y bueno, otro bloqueo pero una sede de suministro o algo así. Y eso está todo dentro de la parte de terrorismo internacional, y mencionan ahí que están apoyados por personas extremistas de otros países y no sé qué. Como eso es otra parte de la criminalización, de que incluso en el informe de la Fiscalía ya te intentan poner como grupo violento, y que hay que tener tanto cuidado con este grupo violento como los neonazis o como los terroristas islamistas, y te meten en el mismo saco, ¿no? Y bueno, también cómo funciona la represión. Lo que vemos también en el movimiento es que la gente tiene miedo simplemente a participar en una protesta. Tienen miedo a participar en una protesta, a una manifestación no convocada, porque piensan que les van a multar. Tienen miedo a las multas, ¿no? De que si participas, a ver qué ahora qué pasa y cómo pagamos las multas. Miedo a que siquiera agravar a la policía. Si tienes que participar en una acción, te dicen no, es bajo riesgo, no hay peligro, estás al margen, pero así siempre hay riesgo por cómo funciona, aunque no estés ni siquiera haciendo nada. Y miedo a grabar, porque nos han metido en la idea de que si grabamos nos multan. Entonces ni siquiera pues la gente tiene miedo a grabar, y bueno, en general miedo a protestar. Entonces esto se basa todo en que te meten miedo y te da miedo protestar, y que cuando hay alguna detención, aunque no hayas hecho nada grave, pues te da miedo, igual participo y me detienen también, como les pasó a estas personas, ¿no? Entonces funciona lo malo de esto es que funciona. Y hay muchas personas que llevan décadas pensando, ¿no?, cómo hacer unas leyes más represivas para impedir que la gente proteste, y han dado con esta clave y funciona, porque vemos como la gente protesta menos, porque es una obviedad que da miedo, ¿no? Y ya por poner otro ejemplo más en la OTAN, si va a hacer una acción en el Prado, que luego finalmente ocurrió en el Museo Reina Sofía, que simplemente entramos al Museo Reina Sofía, sacamos una pancarta y pusimos, aquí este museo pues como que estaba colaborando con los de la OTAN, ¿no? Porque iban a hacer una visita allí en el Museo Reina Sofía, y en el Prado creo que iban a hacer una cena. Entonces era como denunciar un poco eso. Pues la policía, el día de la acción en el Prado, estaba todo lleno de furgones policiales, identificando a todo el mundo, y a las personas que tienen un poco pintas, ¿no?, que es como le dirían ellos, pues les registraban a fondo. Y no una vez, sino 2, 3, 4 veces. Algunas compañeras registraron hasta 4 veces su mochila, porque habrían oído de que iba a pasar algo. Como es muy loco, ¿no?, de que llegas a esos puntos, ¿no?, de que incluso antes de que ocurra nada, y que ni siquiera se sabía si iba a ocurrir algo o no, pero hay personas que ellos identificaron que podían hacer algo, y les registraron impidiendo que hicieran nada, y ahí descubrieron una pancarta, simplemente. Pero ya las llevaron todas a un corro, las identificaron a todo el mundo por llevar una pancarta en tu mochila, sin siquiera haber hecho nada, ¿no? Pero también la represión funciona en cuanto a que te investigan, o que están pendientes, ¿no?, de que ni siquiera como una posibilidad de protesta, como quieren impedirlo a todo saco. Entonces tienen muchas personas dentro de la policía, de la Brigada de Información, investigándonos. Y creo, esto ya no sé cómo es la realidad, pero creo que hay un grupo ahora de la Brigada de Información de la policía como dedicada a esto específicamente, a este tipo de protestas. Como ya hay no sé cuántas personas puede haber en un grupo de esos, pero un grupo de personas solo para esto, para estar pendientes de qué hacen los grupos ecologistas y qué tipo de protestas hacen. Y bueno, ya por ir acabando, diferencias con otros países también que hemos visto con este tipo de protestas. En otros países, al menos nuestras protestas, como también partimos del privilegio, ¿no?, de que como eres científico, eres blanco y demás, la represión es muy diferente a si eres una persona racializada, y que además en estos países es muy diferente a nuestros compañeros en Colombia, que aquí te asesinan directamente. Como en 2020 creo que fueron asesinadas más de 60 personas en Colombia.
Entonces aquí partimos también de una situación de privilegio, que en lo del Congreso, si fuéramos personas racializadas, igual no hubieran detenido al mismo momento, pero como eran científicos blancos, personas conocidas, igual no les interesó. Entonces, diferencias con otros países, en Reino Unido y en Alemania, que hemos hecho acciones, allí la policía como respeta, al menos con nosotras, que también hay de todo, pero en nuestras acciones, el mismo tipo de acción respeta un poco los protocolos de lo que tienen que hacer para quitarte de la carretera, hacerlo con seguridad, repetirte los derechos que tienes, te lo tienen que repetir 3 veces y si te niegas a irte, pues ya te sacan a la fuerza, pero como todo el protocolo. Para a la hora de despegarte con pegamento, pues hay un equipo especializado de la policía que te despega con cuidado, con un pincelito, con disolvente y te va despegando. Aquí en Madrid, hace un par de años, a las compañeras que despegaron el escaparate las arrancó la policía. Entonces ya no es solo la ley, que es muy, muy represiva, sino la actuación policial, ¿no? Que pasan por encima de la ley. Entonces ya te meten el miedo de hacer ciertas cosas porque si me arrancan, ¿no? Cuando en Alemania pues lo respetan y van identificados la mayoría por lo que vi yo allí. Y no solo dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino también seguratas privados, esas personas no te pueden tocar legalmente. En Alemania, cuando estábamos pegados al BMW, había una compañera grabando, haciendo un directo de la acción, y el segurata la agarró, le dijo, no, quieta, vete de aquí. Y la persona dijo, no, tú no eres policía, no me puedes agarrar. Y como sigas agarrándome, te denuncio. Y al segurata pues la soltó y la dejó en paz. Y ya cuando llegó la policía, pues ya la echaron. Pero respetaron eso, ¿no? Aquí la seguridad privada no respeta la ley. Hace lo que quiere, pasa por encima. Y a un compañero, Mauricio, que también estuvo en Alemania, hizo una acción contra Iberdrola, se pegaron la mano y la arrancó. Se pegaron en un cartón, creo que era, y la arrancaron de ahí, de seguridad privada, y la sacaron a la fuerza. Entonces, incluso ya no solo la ley, sino en cómo funciona también la seguridad privada. Y el futuro que viene, esta crisis está aquí esta crisis solo va a ir a peor. Eso es una realidad. Cada vez las cosas van a estar más jodidas. Mi padre este año perdió casi el 50% de la cosecha por la ola de calor de mayo. Igual dentro de 2 años pierde todo. Igual cuando pierdan los agricultores toda su cosecha, igual las protestas no son no violentas. Igual la gente viene aquí a hacer daño porque está su comida en juego y no tiene nada que comer. Entonces, esto solo va a escalar, inevitablemente, porque las cosas van a venir peor. ¿Qué va a pasar? Pues no tengo ni idea en cuanto a la represión, pero es probable que vengan regímenes más autoritarios que intenten lidiar con las protestas en vez de escuchando y buscando qué hacer para transformar nuestra sociedad a construir algo mejor, donde todos podamos vivir mejor, pues probablemente pueda ir por otros cauces de más represión y de mucha más violencia, como también hemos visto en muchos países en este planeta. Y bueno, ya con eso ya acabo y luego ya en las preguntas podéis preguntar lo que queráis. Bueno, pues yo tengo la ventaja y la desventaja de hablar el último, así que trataré de también engarzar con los compañeros y compañeras que me han precedido. Más allá de contar artículos y similares, que casi es una labor para opositores y opositoras, mi idea es transmitir la experiencia de haber pasado por diferentes espacios, haber colaborado con diferentes espacios, tanto en la labor como activista como en la labor como abogado. Como ha dicho antes la compañera, en realidad la represión es como una constitución en negativa, ¿no? Tanto el Código Penal como la Ley Mordaza son una constitución en negativo. Tú tienes los derechos determinados, tienes el derecho de reunión, el derecho de manifestación y luego tienes el derecho que está limitado por determinadas cuestiones. Entonces, esa represión también te identifica. Cuando se va acercando un periodo de crisis y van haciendo un periodo de protesta, recordemos 15M, las primaveras, hay una legislación muy dura, que se reforma el Código Penal y al mismo tiempo la Ley Mordaza. La Ley Mordaza, además, incorpora un elemento que es, por decirlo de alguna manera, traicionero. Desde la Unión Europea nos venían diciendo, oye, es un escándalo esto de que por faltarle el respeto a un policía tengas a gente enjuiciada en los juzgados de lo penal. Igual esto no cumple los estándares europeos para el Reino de España. Y entonces aprovechan y lo colocan como si fuera una mejora. Entonces te dicen, no, lo vamos a quitar del Código Penal, lo vamos a llevar a la normativa administrativa, que eso, bueno, pues es una normativa sancionadora, mínima. Claro, pero eso lleva acompañada de determinadas cuestiones. La primera de las cuestiones, bueno, pues en el contencioso hay costas.
Es decir, si tú impugnas una sanción, no solo es que te juegues, que te sancionen y te confirmen o no la sanción, sino que además hay el criterio de vencimiento, ¿no? Como la jurisdicción civil. Si te estiman, normalmente para la administración, suelen los jueces interpretar que era un caso dudoso, que se partía con los informes de la policía y que por lo tanto no va a haber costas, pero si a ti te desestiman y confirman la sanción, sí que vas a tener costas. En segundo lugar, aunque luego la ley de Mordaza lo ha incorporado, que es uno de los elementos más graves, hay ya un funcionamiento basado en esto. También existe en tráfico, que es la conocida como presunción de veracidad de los agentes de la autoridad. Es decir, fácticamente un agente de la autoridad dice A, yo digo B, y se considera que hay presunción de veracidad. Y cerramos el círculo con el tema que han comentado antes los compañeros y compañeras de la grabación. Se sanciona con una interpretación abusiva de lo que dice el tipo, porque más o menos el tipo sancionador lo que viene a decir es algo así como atentar a la seguridad con el uso indebido de las grabaciones. Oiga, si yo voy a una manifestación, me están sancionando y estoy grabando el comportamiento sancionador, máxime cuando hay una presunción de veracidad de los agentes que me van a denunciar y me van a sancionar, parece bastante equilibrado al principio de igualdad de partes que yo pueda grabar qué se está produciendo o qué no. Y sobre todo es, ¿en qué medida le afecta a la seguridad? Ya no es solo el fantasma del terrorismo, que afortunadamente no se produce en el Estado español, sino eso, oiga, yo no he subido a las redes la imagen de este policía, no lo identifico, no persigo a su familia, no acoso a su vivienda, No, yo lo que estoy es fundamentando que ha ocurrido en unos hechos. De hecho, en este ciclo de protestas, en el entorno del 15M y en el entorno de las reformas, año 11 a 15 aproximadamente, hay numerosos juicios que se ganan porque frente a los atestados policiales y frente a las denuncias policiales aparecen vídeos de las personas que están allí presentes que niegan que se hubiera producido un atentado, que niegan que se hubiera producido una resistencia, que niegan que se hubiera producido una desobediencia. Y eso lleva al legislador a decir, ostras, esto hay que cortarlo. Aquí hay que evitar que la gente grabe. Dicho eso, pues señalar que, como decía la compañera, tú lees la reforma de estos años, especialmente en el año 2015, y dices, ostras, es que tiene nombres y apellidos. Es que tú vas a los desórdenes y dices, no, permanecer ocupando una oficina fuera de su horario, y dices, solo falta que pongan debajo entre paréntesis para los de la Sareb. Pero es que luego lees y dices, no, los que con móvil convocan, hacen difusión de estos actos, no sé qué tal, y dices, mira, esto es otro colectivo social. Es decir, en realidad es muy duro prepararse para un ciclo de protestas que ya se estaba generando y que en definitiva planteaba esto. Fundamentalmente en la represión burocrática, que es de donde viene la burorepresión, es decir, en lo administrativo, en la ley de seguridad ciudadana, que no se pueda grabar, que no pueda haber pruebas más allá de la declaración de los agentes sancionadores, imponer multas que van además hasta cantidades astronómicas, que no están relacionadas con los ingresos que tú tienes, que no están relacionadas tampoco con la seguridad que generas, y muy ligada al concepto en el que se cambia seguridad ciudadana por orden público. Es decir, seguridad ciudadana es tener pensiones aseguradas. No creo que eso venga aquí. Aquí lo que viene es lo de alterar el orden público. Ahí sí. Y si tú vas analizando, pues dices que no haya grabaciones, que no se puedan producir manifestaciones, que no se pueda hacer protestas. Las manifestaciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido diciendo desde hace ya mucho tiempo que eso hay que comunicarla antes, que no. Que aquí lo fundamental es el derecho fundamental. Y entonces cuando tú analizas dices, hombre, pero si es lógico, yo lo comunico con antelación. Ojo, lo comunico con antelación, para que no ocurra como este domingo, que se quedan atrapados los autobuses de la MT tirados en calles porque el alcalde, que también gestiona, no le ha dicho a los autobuses, no pases por ahí que va a haber una manifestación y te vas a quedar tirado. Y te vas a quedar tirado con el autobús, se va a tener que bajar la gente y se va a afectar a la circulación. Es decir, no es para que te autoricen, no es una comunicación de autorización previa. Es, yo le comunico a la autoridad para que proteja mi derecho a la manifestación. Quite los coches, permita la circulación, si hay un evento de una marca comercial lo limite, es decir, para que ampare el derecho fundamental de reunión y manifestación. Aquí no, aquí hay una interpretación en la que te dice, no, es que hasta que no lo autorice la delegación, no, yo se lo comunico para que ordene el tráfico, para que ordene la circulación de las calles, en definitiva, para que permita desplegarse el derecho fundamental de reunión y manifestación, no para que me lo autorice. Y cuento aquí
Yo participé en Legal Sol en esos años y creo que la experiencia no es tanto que haya participado, sino, como decía el compañero, que las cuestiones se vean en colectivo. Yo viví cuando aquí nos cambiaron un delegado de gobierno que venía de Navarra y a todos los que llevaban puntuales les sancionaba. Identificación y la mecánica directa era sanción. Y ahora tú en tu casa, con tus 600 euros, vas, recurro o no recurro, joder, es que pierdo el pronto pago. Bueno, venga, que hay unos abogados y abogadas que me van a echar una mano, que lo vamos a recurrir. Y entonces dices, ostras, pero tengo costas. ¿Y qué juzgado me ha tocado? Y además el juicio de lo contencioso, que están ahí en Gran Vía, y que dices, ostras, me han señalado para dentro de 3 años. Y si me quitan una subvención, y si me quitan una beca, y si me lo quitan de la declaración de la renta, porque claro, las multas son ejecutivas y la cosa sigue, y tú, en tu casa, con tu sanción. Es decir, o la experiencia es colectiva, o si no, no tendremos capacidad. Y esto ocurre lo mismo en el orden penal. En el orden penal se refuerzan los desórdenes, ya decía, fundamentalmente ligados a protestas pacíficas. Es decir, que tú entres en una sucursal bancaria y te sientes en el suelo hasta que a Juan o a Mariloli le atienda el director y le atienda a ver qué pasa con su dación en pago o a ver qué pasa con su hipoteca. Parece que cuando tú equilibras los bienes, dices, ostras, que estamos hablando de que estaba la gente ahí sentada, que los que querían ir al cajero pudieron ir, que los trabajadores del banco siguieron funcionando. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está esa alteración del orden público? Bueno, en definitiva lo que buscan es que ese ciclo que se puede presuponer que de aquí a futuro se va a generar por la situación insostenible, por una posible crisis, generada por la guerra, generada por el periodo de acumulación capitalista, generada porque según va el equilibrio de fuerzas, así también va el reparto del Producto Interior Bruto entre las rentas de capital y las rentas del trabajo, por el problema de que las pensiones las tienen que pagar y o lo pagamos entre todos y todas, o si no va a haber fundamentalmente de las empresas que van a decir, yo no quiero sostener este sistema, yo no quiero sostener este modelo. Y para todo ese ciclo de protestas, pues se va preparando. Entonces uno oye esto de lo de la ocupación, fíjate que te vas a comprar el pan y te ocupan la casa. Dices, claro, es que va a haber un problema de la vivienda. Y va a haber un problema de la vivienda que antes estaba ligado a las hipotecas, no por la gente, no, por los que titulizaron, por los que ofrecieron hipotecas sin buscar garantías, por los que estafaron al propio sistema para generar sus beneficios. Y dices, y ahora es probable que haya una crisis ligada a los contratos de arrendamiento, a las posibilidades de los fondos de inversión de obtener la rentabilidad que esperaban con sus inversiones en vivienda. Dices, claro, y ahora hay que cerrar aquí, hay que crear mecanismos ágiles para que la propiedad rápida se discuta. No, que se puedan echar a los ocupas en 24 horas. Tú dices, los ocupas es una persona que está discutiendo con un banco si es el legítimo titular o no, porque la venta de viviendas fue declarada nula por el Tribunal Supremo y la Comunidad de Madrid ha tardado 1 año en recuperar 3.200 viviendas. ¿Quiénes son esos ocupas? Goldman Sachs y en Casa Cibeles, la señora o el señor que está discutiendo quién es el legítimo propietario. En 24 horas le entra un juez y coges, estudia 10 años de jurisprudencia, 10 años de discusión y de pleitos de las viviendas sociales que se han vendido o que no, y resuelven 24 horas. No, lo que pasa que la imagen es decir, de momento priorizamos el derecho a la propiedad, expulsamos a esa familia de la vivienda y luego ya veremos. Y yo aquí retomo, y hay una cosa que cuando me llamaron los compañeros para esta charla, que a mí me gusta el derecho, me gusta ejercer mi profesión, y creo que como todo en esta vida, pues el derecho es una relación de fuerzas, y según la hegemonía social esté para un lado o para otro, pues el derecho se interpretará en un lado o en otro. Cuando los movimientos sociales tienen fuerza, se habla de constitucionalizar los derechos humanos básicos de segunda generación, el derecho al agua, el que no te puedan cortar el suministro, pagues o no pagues, el que tengas derecho al suministro eléctrico, el que tengas unas determinadas condiciones básicas. Cuando la hegemonía es otra, pues se habla de estas cosas, ¿no? Del derecho a la propiedad, de mantener el orden público. Y a mí me gusta en esto que no nos hagamos trampas al solitario. Es decir, a ti te dicen, no, es que en una huelga hay que fomentar el 100% de este ambulatorio. Bueno, puede ser razonable, pero entonces al día siguiente no me lo puedes cerrar. Quiero decir, si es un derecho fundamental, es un derecho fundamental el día que hay huelga y al día siguiente. Cuando coges y dices, voy a cerrar 200. ¿Por qué? Porque me lo parece, porque quiero ahorrar, porque quiero que haya eficiencia, que en definitiva eficiencia es quitar recursos de un lado y ponerlos en otro. Cuando decía antes el compañero, yo me he mirado por mera curiosidad jurídica, tienen su abogado
lo llevará perfecto y los compañeros y compañeras sabrán más que yo. Pero dice, resulta que cuando cualquier asociación que defienda el patrimonio en la Comunidad de Madrid protesta porque se llevan por delante el edificio de la Pagoda, el Real Cinema, el no sé qué, ostras, hay que estudiar, está en la declaración de bien de interés cultural, está en el catálogo tal, está reconocido. Sin embargo, llega el Código Penal de daños al patrimonio y dice, bueno, aquí no requerimos una declaración específica, con que haya una conciencia más o menos de que tiene una valoración histórica, patrimonial. Y dices tú, o sea que yo, que soy un ciudadano, tengo que valorar si el cuadro X tiene el marco B, y entonces yo valoro, porque ojo, los delitos los tiene que alcanzar el dolo. Es decir, yo cuando cometo un delito tengo que saber que estoy cometiendo un ilícito penal, ¿no? Y entonces dicen, no, aquí todos ya sabemos, y lo van a juzgar además los jueces que van a valorar si eso tiene un alcance patrimonial o no. Dices, ya, pero cuando le pido al ayuntamiento que lo proteja, entonces me dice que si está en el BI, que si está catalogado, que si no. Es decir, que para la defensa penal de un activista valoramos los bienes jurídicos y la protección histórico, artístico, cultural, patrimonial de una manera, pero cuando tenemos que exigirle a la administración que defienda, que no se lleve por delante, pues esos numerosos edificios de Madrid, las cocheras del metro, cualquier edificio que es patrimonio histórico, artístico, cultural, te dicen, ay, pues mala suerte, fíjate, te hemos dado la razón, pero es que ya hay unas viviendas que están construidas y ¿qué le vamos a hacer? Dices tú, ostras, pues esto, los bienes jurídicos protegidos. Hablaba antes la compañera de la represión. Estamos empezando a tener casos en el mundo sindical en el que se instruyen procedimientos por coacciones. La coacción, para que nos hagamos una idea, es obligar a alguien a hacer algo que no está obligado o impedirle hacer algo a lo que tiene derecho. En realidad el sindicalismo, por decirlo de alguna manera, es en esencia eso, es un medio de acción colectiva en el que tú le impides a un empresario hacer un despido colectivo, imponer unas medidas en contra de las que está la plantilla, o le reclamas algo, que te suban los salarios, que te establezcan mejores condiciones. Y ahora dependes de que el funcionario policial A o B, con las instrucciones A o B, diga, no, pues yo creo que aquí no está siendo proporcionado. Y entonces abre un procedimiento, detiene a 3 sindicalistas, y ahora te la juegas a ver cómo interpreta un juez ese equilibrio. Tú vas y dices, oiga, pero es que los derechos sindicales aquí están reconocidos, oiga, es que el derecho de huelga, el derecho de concentración, el derecho de exigencia y de libertad de acción sindical aquí está reconocido. Bueno, pues es algo que de la noche a la mañana nos vemos en peligro. Entonces, en ese sentido, hay que valorar que en función de cuánta más capacidad haya de generar hegemonía social, también la interpretación del derecho va a ir ahí. Yo estuve en Legal Sol y estuve además como activista y como abogado, en cada momento en lo suyo. Las normas eran las mismas y la mayoría de los procedimientos que tumbamos de sanciones, porque mayoritariamente en Legal Sol casi todos los procedimientos que se llevaron impugnatorios, ya digo, duró años, a muchos se lo habían sacado ya de sus cuentas, muchos tenían las multas ejecutadas. Fue un horror, quiero decir, con esto no le quito la entidad que tiene, pero procedimentalmente al final nos estimaron. Es verdad que las estimaciones normalmente vienen por cuestiones de forma, que si los agentes no se han ratificado en la sanción, termino ya, que si los agentes no se han ratificado en la sanción, que si no está acreditado, que si no viene el atestado correspondiente, que si el atestado es contradictorio con lo que dicen en la denuncia administrativa, etcétera. Pero sí que creo que es importante una cosa, y es cuando 200.000 personas se manifiestan espontáneamente, es más difícil defender que no ha habido, que esto espontáneo es ilegítimo, que es que se ha impedido el tráfico, y es, pero sí que 200.000 personas no caben en la acera, no hay nada que discutir de si el semáforo, si la acera, si la calzada, si los vehículos. Cuando 200.000 personas salen en defensa de la marea blanca, para los órganos jurisdiccionales les es más fácil pensar, igual esto de la privatización que hemos dado por tan supuesto, igual jurídicamente no es tan válido. Y cuando hay numerosas personas, que cuando hay controles racistas en los que la policía en las puertas de las estaciones de metro para a la gente que es más oscura que los que estamos así en la media pseudo europeo occidental de nuestro territorio del Reino de España, y le dice a la gente, oiga, pero ¿por qué para solo a los negros? Oiga, ¿por qué para la gente solo que tiene una tez más morena? Y entonces empiezan a producirse sanciones por falta de respeto a la autoridad. Pues cuando se producen 5.000, los juegos dicen, igual esto parece que no es correcto, igual no podemos sancionar a medio Madrid, pero es verdad que ahí hay que romper el cerco de la soledad.
Lo que antes, y con esto termino, hablaba la compañera, es... Antes existía, creo hablar de memoria, creo que era 634, pero si no ya digo que el artículo en concreto nos da un poco lo mismo. Que era en realidad la falta de respeto o la falta leve de desobediencia, que era dentro de las faltas del Código Penal, pues la falta de respeto a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Había ya determinadas secciones de la audiencia provincial que decían, no, mire, es que si hay injurias o calumnias, ahí está el tipo, injurias y calumnias. Y si es falta de respeto, es que no tienen por qué tener otra protección que cualquier otro ciudadano. Ah, que le ha impedido hacer su función. Bueno, pues entonces vayamos a la desobediencia o la resistencia. ¿Qué orden le impidió cumplir? Es decir, tú ves a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están parando a gente por su color de piel y le dices, oiga, ¿por qué a mí no me ha pedido la identificación y a ellos sí? Eso no estás impidiendo nada, no le estás faltando al respeto a nada, no le estás impidiendo nada. Bueno, esa es la cuestión y esa es la tensión que hay que mantener. Lo que en definitiva es, o se expanden los derechos y en definitiva se expande la democracia, o se expandirá la represión y la democracia será de menor calidad. Y yo sí que creo que en ese sentido el futuro es, o todo tiene pinta, a gobiernos más autoritarios, con una impronta de interpretación de las normas mucho más restrictiva para los derechos fundamentales, y o somos muchos y muchas, o probablemente nos costará mucho más, porque además, como decía el compañero, se vive en soledad. Y eso es la primera cosa que tenemos que romper. No puede ser que el compañero o compañera que tenga la desgracia de ser identificado, detenido, multado, lo que sea, lo viva como una cuestión personal en la que tú en tu casa decides, bueno, pues ahora veremos si sacamos el dinero, pues que no me joroben la beca, pues que no me estropeen que tenga unas vacaciones en el extranjero, etcétera. Porque, y con esto cierro, ahora se plantean mucho, ¿no? Bueno, pues como han hecho esta protesta en el Prado, que no puedan acceder a ningún museo. Tú dices, a mí lo que me sorprende es que a los directivos de la Volkswagen que falsificaron con el Dieselgate los datos de las emisiones, ¿algún juez les ha pedido que no puedan ejercer nunca sus funciones de directivos? ¿Algún juez ha dicho, estos señores no se pueden acercar ya a ninguna industria? Pues nos han estafado a toda la sociedad en una cosa tan grave como las emisiones que se producen de CO2 o de NO2 o NO3, no recuerdo ahora. Pero vamos, los nitritos y los nitratos. Pero que en definitiva dices... Bueno, vamos a poner en realidad, en equilibrio, cuáles son los daños que se causan a la sociedad y cuáles son las medidas. Y creo que eso es algo que tenemos que valorar cuando valoramos toda esta situación en la que de una u otra manera, en el orden penal, en el orden contencioso o en definitiva en la tensión entre derechos y podríamos decir que orden público, porque en realidad eso es de lo que estamos hablando, se produce. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna reflexión para compartir? ¿Qué queráis? Yo tengo una duda. Habéis hablado de muchas siglas, bueno, de algunas siglas. Entonces, no lo encajo en... Quiero que me expliquéis un poco cómo forma parte todo de Extinction Rebellion, o quizás no. Quiero decir, eso me ha creado a mí una confusión. Habláis de... Bueno, cada uno habéis hablado de esto de los científicos, entonces quiero ver un poco si es que son diferentes organizaciones o asociaciones y se agrupan con esa consigna o no, vamos, o lo que sea. Vale, yo hablo de lo que me toca a mí. Extinction Rebellion engloba a rebelión científica. Como Extinction Rebellion es simplemente las personas que se rebelan ante la extinción, básicamente. Entonces, como engloba a toda la persona que quiera, pero luego además, como hay grupos más sectoriales, por así decirlo, están los científicos, ¿no? Que también, pues, desde el mundo académico y tal, también se rebelan. Y luego está también Futuro Vegetal, es como personas que abogan también por una cosa más concreta, ¿no? Es decir, hay que acabar con las emisiones que vienen de la ganadería industrial. Entonces van con esa demanda más concreta, pero está como todo dentro de Extinction Rebellion, pero luego son cosas más concretas. Pero eso es...
creo que también hemos dicho Fridays for Future, ¿no? El que he hecho yo ese comentario, que es otro movimiento también por la justicia climática, que no tiene que ver con Extinction Rebellion, pero que son compañeras. Yo, por ejemplo, formo parte de Ecologistas en Acción, y si a mí me dicen hace 6 años que íbamos a tener en Estado español 15 grupos defendiendo la justicia climática, no me lo hubiera creído. Y entonces yo ahora, como celebro este baile de siglas y de movimientos colectivos que se entretejen, que cada una pone en el punto en un sitio, ¿no? Y que vengan más. Vaya, siempre tendremos como que hacer un mapa para... Yo preguntaros... Sí, voy. No, preguntaros, porque lo apuntasteis un poquito al principio, en esta reforma que están proponiendo, lo dejáis de saber caer como que no va a ser muy positiva, pero ¿qué se sabe? ¿Por dónde va a ir? ¿Sabéis por dónde va a ir? Pues no se sabe porque hay un texto presentado. Ya hay un texto, ¿no? Que hay un texto presentado. Yo, por decirlo en breve, claro, depende de la mirada que hagas, ¿no? Quiero decir, si tu mirada es que se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana y que se acabe con toda la punición de la reforma del 2015, pues va para lo que va. Ahora, si dices, el delito de sedición históricamente había requerido violencia. Llega el tema del proceso y dice el Supremo en su sentencia, 14 de octubre del 19, si la memoria no me falla, llega y dice, bueno, esto de ir muchos ahí a liarla también nos vale. Claro, ahora la reforma dice, no, eso no me va a valer. Entonces me lo saco de la sedición porque el Tribunal Supremo ha reinterpretado que me vale sin violencia y me lo bajo a los desórdenes. Eso en principio y de cara a la sedición está muy bien, sobre todo porque la sentencia del Tribunal Supremo permitía que una manifestación de miles de personas en defensa del derecho a la vivienda se encontrara penalizada por sedición. No lo han utilizado, pero como poder, teóricamente, y con la configuración jurisprudencial que se había producido, podría haber sido, porque en realidad lo que dice la sedición es impedir la actuación de cualquier autoridad, y en esas autoridades van las resoluciones judiciales en los desahucios, van un montón de cosas, va un despido colectivo en un ERE, va un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, hombre, partiendo de eso, el hecho de levantarnos la sedición, que está más o menos equiparado en pena prácticamente con el homicidio, pues dices, es positivo. Dicho eso, dices, claro, pero ahora primero vamos a cogernos ya lo que tenemos de los desórdenes, ¿no? Pues primero, el de lo de que lo enviaras por SMS y por móvil y convocaras y tal, lo van a quitar, ya, pero van a mantener lo de la conspiración, proposición y provocación, con lo cual dices, quito uno, pero en qué medida luego la interpretación jurisprudencial, que normalmente no va a ser pro derecho, ni va a ser garantista, mayoritariamente, no va a utilizar el decir, bueno, como me has quitado este, utilizo este otro. Está por ver. El segundo de los elementos es, como hay un debate entre qué era tumultuario, qué es multitud, qué es tal, se establece una redacción de, bueno, cuando sea por una gran multitud, por no sé qué, y es. Todos los conceptos abiertos al final siempre pierden los mismos. Los sujetos penales encausados y los derechos y libertades de un Estado. Entonces también eso abre problemas. Y además dices, ostras, por tocar esto, ¿por qué voy a tener que ampliar estos tipos? Pero el proceso no era revertir la reforma profundamente negativa de 2015, avancemos ahí. Y una cosa que yo antes no he dicho, que es muy para juristas o muy tal, pero que a mí me gusta contarla porque demuestra mucho en qué estamos pensando. Hasta la reforma de 2015, en el Estado español teníamos clarísimo que la violencia es contra las personas y la violencia contra las cosas se llama fuerza en las cosas. Llega en el 2015 y dicen, ¡buah! Esto el lenguaje político así de la calle y de telediario no nos vale. Y qué casualidad, donde aparece la violencia contra las cosas es en el delito de desórdenes, que dice quien haga violencia contra las personas o las cosas. Dices, ostras, pero la violencia hasta ahora era una cosa de contra las personas, pero ya es una introducción que es un término no jurídico, es un término político, porque así ya metes que si el pegarte un cuadro es violento o no, que si el encerrarte en una sucursal bancaria es violento o no. Y yo creo que todo eso es algo que tenemos que mantener la tensión y la batalla. Y en la reforma actual creo que si bien hay algunos avances que ya he enunciado, los elementos de hay que tumbar la reforma de 2015, esos no aparecen. Y ya digo, hay elementos que pueden parecer de técnica y que a lo mejor digamos que están medio tal, pero que sí que plantean problemas. Está por ver cómo va a ir la cosa para adelante. Pero yo sí que creo que hay que hacer presión en el sentido de defender
Hay que revertir la reforma de 2015, ya que nos metemos en tocar la redacción de los delitos de desórdenes públicos, hay que volver a defender los derechos frente al orden público. Y además hay que marcar claras diferencias. Violencia es lo que es violencia. No puede quedar al albur de un juez que una multitud para cometer un tipo delictivo sea 50 o 500. Hay que precisar en las normas penales y hay que evitar espacios de inseguridad que, según sea el contexto, serán más o menos negativos. Y con una nota en este sentido cierro. Cuando se plantean determinados tipos penales, claro, tú dices, es que el hecho de que no esté bien limado luego produce interpretaciones jurisprudenciales en las que nos encontramos con situaciones realmente muy complicadas. Decía antes el compañero, claro, es que de repente pues aparece el terrorismo. Ojo, es que el terrorismo, por ejemplo, así baladí, te coloca en que hay numerosos tratados internacionales que te permiten pedir órdenes internacionales, te permite la extradición, te permite acceder a las cuentas de Facebook y de Google, igual que el narcotráfico. Quiero decir, hay determinadas instituciones que a nivel internacional te generan unas aplicaciones determinadas. Entonces, claro, si tú a los solidarios con Itoiz, que hace, no sé si acaba de cumplirse el 25 o el 30 aniversario, que se encadenaron tal, y que porque cogieron y al de seguridad lo encerraron en su garita, le colocas terrorismo, claro, primero que lo llevas a la Audiencia Nacional, que no es el tribunal de su pueblo, que es un tribunal mucho más politizado y mucho más partidizado, mucho más cercano al poder, mucho más cercano a determinadas interpretaciones jurídicas, y ahora a partir de ahí, además, logras todo el tema político y comunicativo. No suena en un país como este lo mismo una acción directa no violenta de unos tipos que se meten los brazos así en hormigón y meten en su garita sin violencia al vigilante de seguridad que está en la presa de Itoiz, que una acción terrorista. Y sobre todo en un mundo cada vez más de titular y entradilla, y el contenido a ver quién se lo lee. Entonces, en ese sentido, claro, la reforma esta, yo creo que tenemos que avanzar por ese camino, sobre todo porque probablemente en un ciclo muy próximo la interpretación va a ser muy a la contra y los instrumentos jurídicos van a utilizarse para la represión y contra los derechos. Entonces, ya digo, en las pinceladas que hay es, hombre, parece lógico que de donde venimos se avanza, pero también es verdad que todo lo que en 2015 se revisó, primero, hay que revertirlo, y segundo, no hay que avanzar ni en tipos penales en blanco ni en elementos que generen inseguridad jurídica y permitan eso. Y con esto, de verdad, perdonadme que termino, pero si no lo digo reviento. Aquí hubo un seguidor del Olympique de Marsella, muy afamado, que en una acción en el estadio Vicente Calderón, en que le arrojaron todo tipo de objetos a la policía, el Tribunal Supremo se inventó una tesis, que eran los desórdenes y el atentado grupal. Es decir, estamos aquí todos los de la Tribuna Norte, se arrojan un montón de objetos a la policía y yo no me voy. Entonces el Tribunal Supremo, más o menos en Vulgata, pero no muy lejano de la realidad, dice, hay una autoría colectiva, porque tú que estás viendo que tu compañera arroja sillas y minis y lo que sea que tenga a mano, tú no coges y te vas y te separas de esa acción colectiva. Eso se va configurando jurisprudencialmente y un día llega, que puede ser Isa Serra o puede ser cualquier otro, en una manifestación en la que tú estás, hay 1000 personas, 3 en un extremo arrojan piedras, se enfrentan con la policía violentamente, y entonces tú de repente te encuentras ahí y dices, y ahora yo me tengo que ir a esta casa, a mi casa, porque allí en el otro extremo de 5000 personas hay 5 personas que han hecho lo que sea, pero ¿cómo voy a responder yo de esa autoría colectiva? Y si esto le añadimos que soy compañero coño, es decir, que yo no controlo qué hacen determinados elementos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que van infiltrados y que toman, como hemos demostrado y como se ha acreditado en todo el ciclo de protestas del 15M, en esas acciones tomando participación de manera evidente y activa, no para ver qué ocurre, no para controlar la seguridad, pues ya claro, tenemos un magma bastante complicado. Entonces, estas reformas se tienen que utilizar para eso y hay que exigirles más. Sí, yo solo quería sumar, ya que has hablado tú más de la parte del Código Penal, la parte de la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, esto lo poco que sabemos
Bueno, primero recordar que el gobierno se comprometió antes incluso de comenzar su legislatura con que una de las propuestas y de los objetivos del gobierno del PSOE era derogar la ley Mordaza, ¿no? Como recordar esto, lo dijo claramente Pedro Sánchez no una ni dos, sino muchísimas veces. Lo que estamos viendo es que el proceso no es una derogación, es una supuesta reforma, pero dentro de esta reforma la propuesta que se está debatiendo ahora mismo y que, por cierto, finalizará el debate posiblemente a finales de este mes en la Comisión Interior, lo que va a suponer es que no se van a eliminar los artículos más lesivos, que muchos los hemos mencionado aquí, este de desobediencia, faltas de respeto a la autoridad, no se van a eliminar estos artículos, y lo que sospechamos es que se van a hacer como ciertas medidas quirúrgicas, ¿no? Como dicen ellos, aquí ellos, es decir, en este caso el gobierno, en la propuesta hay algunos matices dentro de este articulado que los van a modificar ligeramente, pero el grueso y los artículos más lesivos van a seguir. Y aquí vinculo con el tema del artículo de grabar a la policía, que ha sido comentado y que es muy interesante porque supone una vulneración tanto a la libertad de información y el derecho también a ser informado, como a una herramienta de autoprotección, en este caso de las personas y los movimientos que se manifiestan. Es muy interesante porque la experiencia que tenemos desde Defender a quien defiende, de ese monitoreo de multas, es que vimos que durante un tiempo a las compañeras periodistas y a la gente que grababa le llegaban multas por este artículo, y como luego no se puede demostrar, porque lo que dice este artículo es que no puedes difundir si pones en peligro como la integridad del policía, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que se para al periodista o se para a la persona, la manifestante que graba, y se le dice que se le va a poner una multa porque no puede grabar. Spoiler, es mentira, claro que puedes grabar, y lo que le llega es una multa o sorpresa por desobediencia, y no tanto por el artículo que el policía te ha dicho que estás infringiendo. Entonces una de las cosas también que hemos tenido que hacer durante muchísimos años es como combatir esta fake news, ¿no? Como todos nos hemos creído que grabar a un policía es constitutivo de una falta, y no lo es. Te llega la multa muchas veces, sí, pero te llega por otra cosa. Lo que pasa es que tú puedes grabar. Y digo que es muy importante porque es, como comentaba un poco con anterioridad, es de las pocas herramientas que tenemos para protegernos, y es de las pocas herramientas que tenemos para esto de que la presunción de veracidad y esto de que la carga del proceso, esto de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, aquí pasa al revés, y tú tienes que buscarte las castañas del fuego para buscar tus propias pruebas para demostrar que tú eres inocente, ¿no? Cosa que no se debería hacer así. Pues el vídeo, ¿no? O las fotografías es precisamente como de las cosas que podemos tener. También deciros que el Consejo Europa en febrero de este año se posicionó al hilo de las exigencias que pedía la plataforma No Somos Delito de eliminación de estos artículos más lesivos. O sea, el Consejo Europa dijo exactamente como que las líneas para defender, en este caso el derecho a la protesta, estaban alineadas con las demandas de la sociedad civil. Y además, como recordamos, y creo que es muy relevante, y que así está como recogido por estándares internacionales, que es que el derecho a la protesta es la herramienta que tienen los movimientos y las organizaciones y las defensoras de derechos humanos para salvaguardar el resto de derechos. Sin protestar, entendiendo la protesta como algo amplio, no solo manifestarse, sino también la desobediencia civil, la acción directa no violenta, sin ese ejercicio, sin esa herramienta, no hay más derechos, no se protegen el resto de derechos. Por eso es tan importante, y por eso siempre muchas de las organizaciones que trabajamos en esto apelamos como a directivas a lo internacional, en plan, que esto no lo decimos unos mataos, que somos unos mataos y también tenemos razón. Pero bueno, ¿no? Como que a mí me gusta recordar esto, que sin protesta no está el resto de derechos, no tenemos nada. Entonces por eso es fundamental salvaguardarlo. Patricia. Bueno, yo quería hablar de lo internacional, me refiero, no es la primera vez que viene el Consejo de Europa en un montón de temas, o sea, desde la memoria histórica, bueno, y concretamente también este tipo de cosas, que es que nos dan varapalo tras varapalo, pero yo no sé muy bien lo que pasa con la justicia española, que sigue con una singularidad absoluta, vamos, me refiero al conjunto de los países occidentales de alguna manera. Aquí parece que seguimos campando con una justicia que a mí me parece
heredada del franquismo, será por franciscana, no lo sé, pero es que nos echan broncas y siguen impertérritos. Y luego nuestra presidenta de la comunidad saca un protocolo por el que se han muerto miles de personas y no pasa nada. Y luego resulta que por delitos, supuestos delitos muchísimo más leves, te ves en una situación... Es que no lo entiendo, la sensación que yo tengo es de vulnerabilidad extrema. A pesar de que exista la Comisión de Venecia y no sé qué, que vengan y nos digan tratáis fatal a los inmigrantes, arreglar esto, arreglar lo otro, ellos, ¿qué pasa? O sea, estamos metidos en Europa, esto debería tener algún tipo de consecuencia. Y por otra parte, incluso en el ámbito del derecho, se está viendo, esto es una cosa incipiente, pero se está viendo que hay estados que están ahora mismo... que van a ser sometidos a juicio precisamente por negligencia, por inacción ante la emergencia climática. Me refiero en Holanda, les van a llevar a juicio, en Francia también. Es decir, que se puede utilizar el derecho también precisamente para algo totalmente opuesto, pero desde luego aquí en España esto no va a prosperar, visto este tipo de jueces. Pero ¿cómo es posible que seamos tan poco europeos y nos importe tan poco ese tipo de directivas de una unión a la que pertenecemos? Es que no lo entiendo. Cogemos 2 o 3 palabras más y ya. Miguel, tú que no sé cómo te llamas. Yo como vengo del franquismo y tengo miedo desde aquí, desde allá, resulta, y como abuelo y como persona mayor y jubilada, llevaba una mochila esta con 3 bocadillos, 3 botellines, y me paró la policía y que me identifique. ¿Cómo podía yo haber actuado? Pues yo como actué fue callado, enseñé el carnet y pasé. ¿Cómo tenía que haber actuado yo que no se podía? Primero le tenía que haber pedido, oiga usted cómo se llama y qué número tiene, o algo así. Pero si digo eso, yo no sé qué me habría pasado. ¿Cómo debía de haber actuado yo? Por miedo, la contestación fue así. Tenga usted el carnet, mírelo y márchese ya. Marche, pero márchese ya, así me dijo. Vamos a hacer ahora el ciclo. Vale, yo quería hacer 2 preguntas, una sobre la gestión comunicativa de la represión, como que es un tema que me llama mucho la atención porque al final es un círculo vicioso, no en el movimiento de la vivienda, pero sí, por ejemplo, en el movimiento climático. A veces ha coincidido que a mayor represión, mayor impacto, cuando el objetivo era el impacto, pero al mismo tiempo, cuanto mayor represión, pues mayor agotamiento del propio movimiento, ¿no? Entonces, si tenéis alguna reflexión al respecto, ando bastante perdido, y sobre todo habiendo cambiado mucho cómo se ha tratado ciertos movimientos, como por ejemplo la Unión o Extinción en concreto, que en 2019 apenas, aunque los 3 casos que hubo siguen abiertos, por cierto, esa pena de banquillo de la que estaba en todo momento, pero sí es verdad que en el año 2022 eso pues, se habrá multiplicado por 40, no sé por cuánto se ha multiplicado exactamente, ¿no? Y luego la cuestión preventiva. Todo eso está muy bien, ¿no? Como toda esa defensa que se hace aquí en Defiende, tanto preventivamente como formación jurídica, por ejemplo, o posteriormente con pues, lo que habéis hablado de tratar las cosas en colectivo, pero que hacemos con cosas, ¿no? Que incluso la gente que estamos cerca del derecho y cerca de la organización colectiva, incluso no tenemos herramientas, ¿no? Por ejemplo, vas a hacer una acción y te siguen durante la media hora de antes, te siguen, ¿no? Bueno, no soy ningún terrorista y para infundir miedo, básicamente. Entonces, o se meten dentro de una manifestación y empiezan incluso los disturbios, ¿no? No estoy diciendo nada raro ni que pase en otro país. Entonces, eso también, si habéis reflexionado en torno a la cuestión preventiva, se puede hacer algo contra unos policías que deciden meterse en un movimiento social sin, no sé, sin directrices de algún lado, no lo sé. Esos 2 temas. Gracias. Te dejamos para la siguiente porque que no se acumule demasiado porque se me olvidará bueno, lo que queráis comentar. Yo trato de ser rápido por devolver el orden y ser yo ahora primero.
Yo creo que la apuesta colectiva preventiva es, y no es receta universal. Yo digo, yo he participado en Legal Team, en la OTAN estábamos en el Legal Team para lo que pudiera ocurrir. También participamos en Barcelona, creo que fue en el año 2007, la contracumbre europea que se celebró en el Legal Team con brazaletes. Como todo es una cuestión de hegemonía política, es decir, en el 2007 había 250.000 de personas en la calle de Barcelona y tú te podías acercar, no podías decirle, oiga, ¿por qué estoy identificando a esa gente? Con este tono, Y los policías daban 2 pasos para atrás y decían, no quiero lío porque hay 250.000 de personas, no quiero verme mañana en un procedimiento, no quiero discusiones, no quiero tal. En función de cómo está la hegemonía social, el cómo se valora el derecho a la manifestación y qué capacidad eres tú de desplegar, habrá más o menos. Si el día de Legal Team, cuando se produce la manifestación con la OTAN, hay muchas menos personas y los incidentes son mucho más focalizados y además hay una legitimación política pública, pues evidentemente nos veremos discutiendo si tiró, si hizo, si desobedeció o si no, en una cosa mucho más fáctica que probablemente no tenía por qué ser. Pero ya te digo, yo tampoco creo que haya recetas universales ni para todo, ni para todos los procesos, ni para todos los contextos. Y luego, sí que sobre lo del derecho propio, yo creo que en esto no quiero parecer emocionado, pero de verdad, que depende, pues como en todo. Es decir, aquí tenemos una losa que es el franquismo. Nuestro Tribunal Supremo nunca podrá ir a Harvard o a Yale a dar charlas porque tienen una mácula. Y la mácula es que aquí el franquismo pasó de ley a ley. Y aunque la ley de la memoria histórica ahora dice que eso fue nulo y que el otro no vino, pero esto desata costuras. Y bueno, pues eso es una mácula. Aquí, mientras no haya verdad, justicia, reparación, que no es que lo digan los colectivos memorialistas, que lo dicen Naciones Unidas, pues no saldremos de esa mácula que tenemos. Y entonces pues aquí tenemos una mácula que no somos capaces de revisar, crímenes de lesa humanidad, que no somos capaces de analizar determinadas cuestiones. Pero igual que digo eso, también digo que esto es como todo. Yo que participé por suerte de la acción popular de ALA en el tema de Couso, pues en España, frente a todos los países europeos, se dictó una orden de búsqueda y captura a 3 militares norteamericanos por haber disparado contra la prensa, con la desgracia de haber asesinado a 2 periodistas, un ucranio y otro español, que fue José Couso. Bueno, pues hubo que hacer 2 reformas legislativas para que España tapara ese procedimiento y lo cerrara definitivamente. 2 reformas legislativas. Y la primera se hizo, no fue tan clara, y siguió la acción penal, y la segunda ya terminó por cerrar. Solo había algún otro país europeo que tenía la jurisdicción internacional también avanzada y también lo reformó, en un caso en Bélgica por el tema palestino-israelí, etc. Aquí también se produjo esa situación. Es decir, bueno, pues como en todos los contextos hay una tensión en la que en unos derechos somos más avanzados y más garantistas y en otros menos. Quiero decir que, bueno, en ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos uno se va viendo y dice, es que aquí lo del derecho de manifestación, probablemente por la herencia del franquismo, cuesta. Yo, y esto lo cuento siempre como anécdota, siempre que damos una charla relacionada con burorepresión o con similar. Yo tuve un juicio de la Comisión Legal Sol en la que llevaban sancionado. Y el juez, antes de empezar, me dijo, más o menos, la actitud era, sí, hombre, o sea, que va a poderse manifestar la gente cuando quiera. Y yo le dije, yo soy un humilde letrado, pero claro, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene unas cuantas resoluciones donde dice que lo fundamental es el derecho a manifestación. Y luego, si usted me dice que otros bienes jurídicos equiparables se ponen en riesgo, pero la circulación de tráfico rodada por Callao de verdad que no lo es, ¿eh? O sea, que si uno mide circulación de tráfico rodado y el derecho a libertad de reunión y manifestación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tiene claro. Luego no se estimó porque la gente no se había ratificado y anuló la sanción. Pero eso es esa es la formación jurídica que hay en este Estado. Entonces, en unas cosas puede que tengamos una presencia más garantista o que fruto de nuestra evolución político-jurídica podamos exigirle más, y en otra evidentemente pues provenimos de la realidad y del contexto que venimos. Y en eso, y yo me uno, yo no me voy a atrever, y menos grabado, a dar consejos de carácter general, pero sí que creo que los derechos y libertades deben de, 1, exigirse, y esa debe ser la máxima, pero 2, también tenemos que ser garantistas. Yo cuando antes de terminar Derecho iba a las charlas de la Asociación contra la Tortura, una cosa que te explicaban es, aquí uno se imagina al activista que en la comisaría le tortura para sacarle información. Bueno, pues uno de los activos más importantes del delito de torturas es el ciudadano habitual que va a una comisaría y dice cualquier frase de estas, voy a decirlo con sarcasmo,
desafortunada. No hacéis nada, es que no valéis para nada, es que desde luego así no se puede. Y de repente alguien que va a denunciar que le han robado la cartera, que le ha pasado no sé qué, se ve en un procedimiento en el que es una rueda perversa, porque te puedes encontrar sometido a un procedimiento de maltrato, como además te maltratan hay que justificar porque te han maltratado, y entonces además te ves en atentado o en resistencia, y va la bola cada vez a más. Y cuando tú analizas los hechos dices, pero si esto empezó porque alguien dijo, sois todos unos cabezas cuadradas, aquí no hacéis nada, no hace nadie nada. Y dices tú, ostras, y esto ha terminado. Yo tuve una guardia en febrero cuando acababa de terminar lo del estado de alarma y relacionado con el COVID y tal. Tuve 5 asistencias. De 5 asistencias, 4 eran por atentado, resistencia y desobediencia. Es decir, según haya cometimiento, fuerza, solo le desobedezcas. Dices, no puede ser que una gente vaya por la calle, independientemente luego lo que haya declarado el Constitucional, pero aunque hubiera sido válida la norma, te diga, tú estás fuera de tu horario, te responda alguien, váyase a la mierda, y eso acabe con una persona en comisaría. Yo de verdad, quiero decir, no creo que sea irreverente para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que alguien le diga, eres un cabeza cuadrada, vete a la mierda, ¿a ti qué cojones te importa? Sinceramente, eso conlleva una intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A mí de verdad que me cuesta pensar que ese sea el umbral. Y con esto trato de contestar de, bueno, pues los derechos se tienen que ejercer en la medida de lo posible. Yo siempre diré, tú tienes derecho a que se identifiquen. Es más, tienes derecho a preguntar por qué te están identificando a ti. Ahora, también sé dónde me muevo, dónde vivo, cuál es la interpretación de jueces y juezas, y creo que hay que ser prudente en el ejercicio de los derechos. Y con esto no quiero decir limitado, pero quiero decir, no es lo mismo estar con más gente que estar solo, no es lo mismo estar en unas circunstancias que en otras, es decir, hay un montón de elementos a valorar, y con esto yo no estoy diciendo que demos pasos para atrás en los derechos, pero tampoco soy un inconsciente, es decir, que lo que no quiero es que luego en la próxima manifestación haya 300 personas que se las llevan a identificar y dicen, no, nos dijeron que teníamos derecho, y es, ya, pero miramos también qué nos interesa y qué no, sobre todo porque aquí lo fundamental es expandir los derechos y expandir en definitiva la democracia. Yo con dos cosas, y voy a intentar como que no sea muy bajona, al revés, porque me ha conectado con cosas que creo que además están bien. En el tema de la autoprotección y cómo nos protegemos y todo eso, a mí y a mi colectivo nos funcionó bastante hablar con compañeras de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, que es una organización de Mesoamérica que hace unas cosas brutales en tema de autoprotección, pues sobre todo con mujeres defensoras del territorio, y ellas nos enseñaron a ver cómo este tema de protegerse como algo integral y como un proceso que en el tiempo te libera. O sea, ellas ven que hay que protegerse en el antes, ahora mismo lo que estamos haciendo es protegernos, de hecho, en el durante, en el ejercicio en el que puede ser susceptible a un hecho que te pues que te toque de alguna manera, ya sea un impacto físico, psicológico, lo que sea, y en el post, ¿no? Entender esa manera de protegerte y de cuidarte y de aprender es un proceso integral, largo, constante, que no solo está en el momento en el que ocurre, sino que es algo que se va creando, sobre todo en colectivo, te hace afrontar esos momentos como concretos de una manera mucho más preparada, ¿no? Y también te hace como tener una visión mucho más interseccional y mucho más compleja de qué es ese momento en el que te están reprimiendo, ¿no? Porque a lo mejor hemos hablado mucho de multas, pero lo que has descrito tú era un hecho represivo. El sentir miedo ya de facto, antes de que te pase algo, esos son los efectos en tu cuerpo de este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo ninguna herramienta, pero es como que de repente nos ilumine, pero sí que todo lo que he aprendido lo he aprendido porque otras me lo han enseñado en momentos como este, y creo que esa es la mejor manera, eso de entenderlo como algo integral, como algo que no para, que no solo es la atención a emergencia, ¿no? De repente me ha roto un brazo la policía, oh Dios mío, me han reprimido. No. Eso además es una manera como muy patriarcal de entender la represión, como que la represión es violencia. Es que te roban. No.
La represión es tener miedo a que te pidan el DNI, eso también es represión. O la represión es no querer ir a una mani porque no tienes dinero y tienes miedo a que te pongan una multa. Entonces, como ir todos los pasos para atrás que se pueda, no ir solo en esos pasos para atrás, y en esos pasos para atrás, dividiéndolos en problemas como mucho más cortitos, ir afrontando juntas. Diré que desde Defender a quien defiende hacemos talleres de gestión de miedos, de herramientas para... de seguridad digital, ¿no? Pero nada es de Defender a quien defiende y de todo es de los colectivos que forman parte. Y luego, por otro lado, el tema de comunicación y de cómo se comunican ciertas protestas, si hacen bien, no sé si hacen bien, sino que si tienen el impacto que está pensado o no, o positivo o negativo. Digo lo mismo, creo que el ejercicio de la protesta es un proceso que atañe mucho más que el presente de la protesta. Creo que no se me viene a la cabeza ningún ejercicio de protesta que altere de alguna manera el orden, y no me refiero al orden en general, al orden al devenir del día, ¿no? Se me venía a la cabeza pues ese momento en el Mundial de México cuando los activistas afroamericanos levantaron el puño cuando recibieron sus medallas, estos activistas racializados. Eso fue un acto de desobediencia que rompió el devenir del día de aquellas personas que abrieron el periódico y vieron ese puño en alto, ¿no? de estas personas. Estas personas fueron expulsadas del Comité Olímpico Estadounidense, estas personas no volvieron a encontrar ningún trabajo en su vida, estas personas fueron expulsadas de sus comunidades, y a día de hoy ese ejercicio de desobediencia es uno de los más... Nadie cuestionaría en ningún momento como que eso que hicieron estuvo mal, o que eso no ha generado como una respuesta. En ese momento generó una respuesta que ningún medio de comunicación ni ninguna persona dijo, ay, qué bien lo han hecho, o la mayoría, y eso pasa. Y eso es también lo brutal de la transformación social, porque si tuviera un impacto de hoy hago A y mañana me pasa B, ese impacto y esa transformación no es duradera. Con esto me refiero a que a mí me consuela muchas veces pensar que cuando hay actos de desobediencia, que de repente los medios de comunicación hacen... Digo, a ver dentro de 15 años, a ver cuando todo el mundo nos estemos pegando yo qué sé, en el Guernica, a ver si todo el mundo piensa lo mismo. Yo sospecho que por el histórico de acciones de desobediencia civil, o no, pero yo soy muy positiva, ¿no? Como que ese proceso de comunicación también lo vería como un proceso que atañe más allá del momento en el que sale todo el mundo a la carga. Pienso, por ejemplo, pensaba en el caso del Estado español, los objetores de conciencia. Los primeros objetores de conciencia, yo no quiero ni pensar a que además de las penas de cárcel, como toda la respuesta masiva, no lo quiero ni saber, fue un proceso de muchísimos años, de décadas, y ahora mismo nadie se cuestiona esto, ¿no? Como cuando nos lleve la bajona, pensemos también en todos los que están aquí, los que han estado antes de nosotras, que han utilizado esta herramienta para cambiar y para luchar por los derechos, y les ha funcionado, eso sí, como con esa mirada un poco más como de proceso de transformación, que no se hace de un día para otro. ¿Quieres decir algo, Víctor? No, creo que lo resume muy bien lo que iba a decir. Estupendo. María, se nos había quedado pendiente. Si alguien más quiere, cerramos ya las preguntas que surjan. Una más tú. O sea, era una punta, me refería también, aparte de lo que habéis comentado, que muy de acuerdo, cuando un movimiento, una organización, un colectivo tiene como, es que no sé cómo decirlo, da bombo a esa represión como parte de la protesta, porque por eso me refería a ese círculo vicioso. Si tú dices que vas a protestar y te van a meter en la cárcel, la gente no protesta, entonces no se defiende y entonces tampoco se protesta, entonces la protesta se ve reducida a una manifestación un domingo a las 12, o sea, como es una reflexión tanto a cuánto hay que comentar que nos meten palizas en comisaría sin que se vea, porque tenemos claro que tenemos que defender el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo queremos que la gente proteste. Era un poco más por ahí, pero bueno, sí. Bueno, María, entonces cerramos ya el ciclo este. Varias cosas de todo lo que hemos dicho. Claro, hay una cosa que yo llevo dándole vueltas en la cabeza todos estos días con las pegadas, en los cuadros, los Van Gogh, toda la historia, ¿no? Y es que, claro,
es un poco pescadilla que se muerde la cola. Si bien ayer conseguimos salir a la manifestación de la sanidad, que ya era hora, y han tenido que ser los sindicatos amarillos de los médicos, curiosamente, los que se movilicen, porque ya vamos, es que les mean encima, ¿no? Claro, si viene una protesta como esa, masiva, y la sanidad ya era hora, no hay este tipo de peligro, digamos, ¿no? de represión. Una cuestión como la del clima, que es brutal y que no estamos reaccionando de esa manera, porque bueno, sí, probablemente no es tanto por falta de conciencia como porque nos abruma la importancia, la dimensión de todo esto y no sabemos hasta qué punto podemos hacer algo. ¿Qué ocurre? Que luego acciones puntuales, por ejemplo las acciones de Greenpeace, que siempre han sido muy llamativas y no sé qué, probablemente han sido más comprendidas por acciones muy efectistas, y ahora mismo yo creo que estas acciones de los cuadros y todo esto, aunque no tenga una, por supuesto, una repercusión, no es un daño, ¿no? Porque lo del Congreso, no sé hasta qué punto, y a mí me está preocupando, digo, madre mía, esto por parte de gentes bien pensantes, pues puede producir, fijaros, lo digo porque me preocupa a mí misma, puede producir cierto rechazo por el tipo de acciones. Por ejemplo, cuando las de Femen montan el número este, que es muy vistoso, sí, pero gracias a que el movimiento feminista es mucho más amplio y masivo, creo yo, tienen efecto las protestas feministas, ¿no? Esto por un lado. Por otro, y voy a concretar, me ha gustado mucho esta cuestión que propones de, bueno, la formación de vigilantes y observadores. Yo digo, bueno, esto se puede hacer porque me ha parecido una vía. Si verdaderamente se puede hacer y grabas, y bueno, grabas y es que sirven, te admiten esos vídeos realizados de esa manera a la hora de contraponer una acusación de la policía, lo de Isa Serra, lo de Alberto Rodríguez, lo de Rejón también, que es que aquí va todo, que parece que nos dedicamos los rojos a dar patadas a la policía, no sé, todo el tiempo. Esto me ha interesado, porque me parece una vía de actuación. Y otra cosa más, última. Cuando hacéis una defensa de, que lo has dicho tú, Serlinda, ¿es el nombre? ¿Cómo? Serlinda, pero Serlinda, es que me ha encantado el nombre. ¿Utilizáis a veces una vía, por ejemplo, de recurso a leyes europeas? Lo de Alberto Rodríguez me parece que está en un momento, en un punto que él incluso ha dicho que iba a recurrir a tribunales europeos. ¿Vosotros en algún momento utilizáis el recurso de leyes europeas para terminar defendiendo a alguien en estas cosas? Yo creo que eso lo puedes contar mucho mejor tú, porque Legal Sol ha llevado varios casos, ¿no?, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo no he participado, pero vamos, quiero decir, sí que conozco la resolución, se ha reconocido en dos procedimientos, sobre todo en uno por no investigar a la policía, que ya tiene su implantación, pero sí que dos cosas en este sentido es, uno, las normas transnacionales, europeas e internacionales, más allá de la Unión Europea, son aplicables en la medida que España firma un tratado internacional. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, etcétera, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, está en vigor y tiene un protocolo. Y ese protocolo tiene un tribunal que lo interpreta, que es un órgano, que no es jurisdiccional, pero que lo interpreta. Cuando España firma un tratado, asume los textos internacionales y los organismos que los interpretan. Cuando los compañeros de la plataforma en defensa de los inquilinos, en defensa de la vivienda, en defensa del derecho a la vivienda o de afectados por la hipoteca, me da lo mismo, en cualquier espacio, acuden, hay un comité de Naciones Unidas que le dice al juzgado X, oiga, usted no puede desalojar sin alternativa habitacional. Eso se está utilizando de continuo. Es verdad que nuestros jueces patrios en eso son bastante hostiles a que alguien de fuera, y encima si no se ha sacado la oposición, esa jurisdiccional, intervenga. Pero como existir, existe. Es decir, tú desde que inicias, para ir al Tribunal Europeo, tienes que recorrer, salvo excepción muy determinada, tienes que recorrer todo lo patrio para después terminar. Es decir, Alberto Rodríguez, primero por ser aforado, lo condena al Tribunal Supremo, acude al Tribunal Constitucional y si no le dan la razón, que es
pinta por ver qué va a ocurrir, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si así lo estima el y su defensa. Es decir, tú primero recorres, pero desde el principio estás utilizando. Es decir, aquí cuando íbamos, en el caso que he contado antes, yo lo primero que dije es, yo sabía que en eso no me iba a hacer caso, sabía que tenía que basar más mi defensa y que le iba a gustar más lo de en la página 34 del expediente no se ha ratificado ningún agente en la sanción de mi cliente. Pero una de las cosas que se planteaba es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que entre la no comunicación de la manifestación y el derecho de ejercicio de reunión y manifestación prima el derecho de ejercicio de reunión y manifestación. Entonces, es algo que se utiliza, ya digo, los de la Unión Europea y textos internacionales que no solo vienen de la Unión Europea. Lo que pasa que para acudir a determinados organismos sí que normalmente, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como otros tribunales, tienes que recurrir, bien como cuestión prejudicial, porque lo plantea el órgano y dice, oiga, aquí no estaremos saltándonos una normativa comunitaria, o bien por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienes que recorrer todas las instituciones aquí, cuando ya se ha agotado, acudes allí, pero es algo que ya se utiliza. Sí, muy rápidamente, el tema de las observadoras y las fotografías y los vídeos que se generan sí que sirve, por supuesto. Me venía un caso que me parece que es súper paradigmático en el caso de Cataluña y las observadoras que se desplegaron durante las protestas de Pablo Hasél. No sé si recordáis que una mujer de 19 años perdió el ojo por el uso de balas de foam. Pues gracias a las grabaciones se ha identificado al policía que disparó, no siguiendo los protocolos, este proyectil, ¿no?, de energía cinética. Entonces, en este caso, pues ha servido, está sirviendo, porque el proceso va a ser largo, para la rendición de cuentas de ese policía, que si nadie lo hubiera grabado, precisamente porque esos proyectiles no están monitorizados y no se sabe quién dispara el qué, si no se hubiera grabado no se hubiera encontrado a ese policía, que al ser Cataluña sí que estaba identificado, pero bueno, no se hubiera sabido quién se dispara, ¿no? También dentro del marco del 1 de octubre, Iridia, que es la organización de abogadas que lleva el caso, utilizó este monitoreo de las observadoras allá para sentar en el banquillo, creo que son más de 50 mozos por uso desproporcionado a la fuerza, como que les han denunciado, creo que son 40, pero no creo que sea al 100%, y en Madrid llevamos solo implementando esta observación desde junio, y de primeras lo que hemos hecho es el tema del defensor del pueblo que os contaba, o sea que estamos ahí en el camino. Y luego, por otro lado, decir que nosotras no hemos inventado nada, que el tema de las observadoras en contexto de protesta es una herramienta que se viene haciendo en Latinoamérica, en Colombia, ¿no? Mencionabas antes como la analogía con Colombia. En Colombia se lleva haciendo muchísimo tiempo, en México, en Palestina. Entonces nosotras simplemente hemos recogido una herramienta que ya ha funcionado en protesta desde hace muchísimos años con otras organizaciones de defensoras de derechos humanos y hemos replicado adaptándolo a España. No hemos descubierto la pólvora. Y si las formaciones no son abiertas, tienes que venir como avalada por una organización o un colectivo. Nosotras no publicamos hacia afuera esta formación porque es una formación como en petit comité y con información sensible. Entonces el único requisito es que la persona que viene a la formación venga recomendada, avalada, venga con una organización detrás que dé el ok a la persona que viene a formarse. Perdón, una cosa que se me ha olvidado antes. En lo de las grabaciones, en principio las grabaciones son válidas, en abstracto. Luego esto es como todo, que si está editada, que si no es completa, que si el observador no sé qué quiere decir. Luego es más complejo, pero en principio en abstracto las grabaciones, quiero decir, por ejemplo, en Rodea al Congreso, en Legal Sol nos repartimos la defensa, a ti tanto con estos tres, a ti estos tres, a ti estos tal. Yo al final llegué al procedimiento a juicio con solo una persona. Bueno, pues evidentemente estuvimos buscando en todas las redes las grabaciones que había, porque había muchas que eran públicas, porque el Congreso juntó miles y miles de personas, entonces había muchas grabaciones que eran públicas. Evidentemente te las van a cuestionar, esto está cortado, esto no sé qué, esto no sé cuál, pero es ya. Bueno, pero yo aporto lo que hay. Y en principio la grabación es válida, con independencia que luego se va a poder reducir un debate algo más complejo sobre lo que es en sí la prueba. Pero la grabación va a ser válida, porque además, normalmente no es tu íntimo amigo, sino que va a haber decenas de personas, uno que graba desde una vivienda, otro que graba que pasa por allí, otro que no sé qué, y al final eso llega a un procedimiento
donde si tiene las garantías en cuanto a que no está cortado, está grabado y está aportado el material original, no tendría que generar ninguna prueba. Yo con esto además, ya aprovecho para terminar, yo también soy como ella, yo soy súper optimista, es decir, todo lo contrario, yo estoy lleno de optimista y creo que el derecho es una herramienta como todo, que según donde estemos, pues ahí apretaremos más o menos. Y siempre os recomiendo, porque creo que es un homenaje hacia la lucha de las mujeres, pero porque creo que es brutal. La película Sufragistas. Tú ves Sufragistas y tú analizas y dices, ostras, pues eso, pues ensayo y error, pues a veces te funciona, pues a veces aciertas con la comunicación, pues a veces no sé qué, y dices, ya, pero es que algo, lo que decía la Serlinda, joder, que en Suiza, creo que es el 71 o el 77, no han votado las mujeres. Y van a venir a mí a contar esto de democracia y de verdad que no quiero parecer frívolo, pero me va a venir a mí alguien a contar de si el marco de no sé qué cuadro es súper fundamental. Dices, oye, que estamos hablando de que si uno analiza solo los títulos de crédito de la peli Sufragistas, dices, joder, pero que en Videoglobo han tenido a la mitad de la población sometida y me van a contar a mí estos de la democracia de las Cortes estas de Valladolid y de la Carta Magna de Juan en Inglaterra. ¿Ya? Entonces, bueno, quiero decir que en eso hay un proceso. Y es lo que decía la compañera, ¿quién ahora se va a cuestionar a los sufragistas? Pero los sufragistas chuparon cárcel. ¿Quién se va a atrever ahora a cuestionar a los insumisos? Pero los insumisos, aparte de locos, cuestiones relacionadas con cualquier tipo de ignominia que se les pudiera alojar, también tuvieron unos procesos penales divinos, entre otros, en el Código Penal del 95, de la democracia. Bueno, pues oye, pues ahí está la tensión. Perdón. Víctor. Sí, yo también quería añadir un poco algo sobre lo que ha comentado por allí de cómo utilizar públicamente, ¿no? También cuando nos reprimen o nos multan y demás. Mi visión personal es que hacen esto para que limitar nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y meter miedo para que no lo hagamos. Si nosotros como movimientos sociales jugamos ese juego y decimos, mira, pues hemos hecho solo esto y nos han multado, tiene el riesgo de que estás jugando su juego y como la gente le entra más miedo simplemente para participar en las protestas. Entonces, como mi visión personal y como también lo que hablamos en las protestas en Alemania, es como no victimizarnos, ¿no? Que vale, nos han metido a la cárcel, pero es que nuestros compas en Colombia le están asesinando directamente. Entonces, como relativizamos también eso, ¿no? Que estamos en la cárcel, pero estamos en una cárcel alemana con ciertos derechos, no estamos en Honduras, ¿no? Y con eso, siguiendo eso, como que es con lo que comentabas tú, ¿no? Que no quiero ser frívolo, ¿no? Porque no hay que normalizar esta represión que vivimos, pero tampoco como lo relativicemos como con la lucha en la que estamos, ¿no? Es decir, es que la lucha es mucho más grande que yo como individuo, y a mí me pueden meter a la cárcel, pero es que esto es mucho más grande que yo como persona. Es decir, si me meten a la cárcel a mí va a haber mucha más gente luchando ahí, y si a los insumisos les iban metiendo a la cárcel, saldrían otros insumisos a protestar a las calles. Entonces, que la lucha es mucho más grande, y algo que siempre decíamos cuando pasamos esa semana a la cárcel es recordarnos que estamos en el lado correcto de la historia, que lo que estamos haciendo es lo correcto y que con el tiempo mostrará que esto lo que hemos hecho es lo correcto, aunque ahora nos quieran criminalizar por todos los sentidos. Bueno, pues ha sido extraordinario. Gracias.